que ayer me sorprendió mucho. Bueno, no debería de sorprenderme, pero me sorprendió, y no debería de sorprenderme porque todos tenemos una opinión en esta bendita libertad de expresión, pero me pareció hasta cierto punto ofensivo. Julio C. Roa, ustedes lo conocen, es reportero independiente, amigo de la casa en Sin Censura, que ha presentado investigaciones exclusivas importantes, sobre todo acerca de Genaro García Luna y sus vidas y su vida de lujos allá en Estados Unidos, y sobre los chayoteros. Pero ayer me llamó la atención porque escribió, entre otras cosas: ojo, Italia, un país de zombies con tapabocas, ja, 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 y México, peje zombies, sin tapabocas. Unfollow masivo, dice. Y entre otras cosas, escribió algunos mensajes fuertes contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, estoy buscando uno por el que le han dicho hasta literalmente de qué se va a morir profesionalmente hablando Julio C. Roa. Le han dicho que le llegaron al precio, que se volvió chayotero, que si ya cambió banderas, pero la realidad es que Julio C. Roa tiene que asumir pues la responsabilidad por algunos de sus tweets. Dice: mientras esto sucede en Italia, los 475 personas que murieron en las últimas 24 horas, López Obrador se comporta como un charlatán. Y precisamente vía telefónica se encuentra Julio C. Roa, porque ayer escribió en redes sociales: Vicente Serrano, invítame a tu programa. Urge una voz crítica al gobierno de López Obrador. En medio de la crisis mundial del coronavirus no se puede caer en fanatismo. Saludos. Y yo le escribí: cuando gustes, mañana mismo. Bueno, pues aquí estoy a tus órdenes, Julio C. Roa. Quiero escuchar esas críticas con bases y fundamento, y esa voz que tú prometes, la voz crítica ante esta situación. Te saludo, Julio. Vicente, gracias por la invitación, de veras te lo aprecio mucho, y especialmente porque fue un tweet para llamar la atención y hacer de viva voz mis críticas al comportamiento, en mi punto de vista, irresponsable de López Obrador ante la situación gravísima mundial del coronavirus. Entiendo que no es popular criticar al presidente López Obrador, entiendo que no es popular entre las esferas que siguen a López Obrador, y lo asumo, no hay problema. No vivo de mis seguidores. Después de esos tweets que mandé, alrededor de 1,000 personas me dejaron de seguir, pero es el lujo que tengo de ser libre como el viento, como tú dices, y decir lo que yo considero apropiado. Y quiero distinguir que, en efecto, hay campañas, hay golpeteo político ante esta situación por parte de la oposición y de grupos de poder que en verdad toman ventaja, y no importa lo que haga el gobierno, van a criticar. Si el gobierno cierra las fronteras, lo criticarían. Si el gobierno cierra los aeropuertos, lo criticaría. Pero mi crítica es en base especialmente a la conferencia de prensa de ayer. Creo que me pareció preocupante que en medio de una crisis mundial el presidente salga con eso de sus amuletos. Creo que es una falta de respeto. Déjame, Julio, antes de entrar a la mañanera, déjame preguntarte: ¿en dónde está un presidente? Y te lo digo porque además me llevas entre las patas, consciente o inconscientemente, porque tú dices que hay que criticar, y seguramente, como no escuchas una crítica en Sin Censura, pues nos consideras parte de esos pejezombis. Pero déjame preguntarte: ¿dónde está el presidente irresponsable que tiene a las autoridades de salud diariamente organizando conferencia de prensa a las 7 de la noche?
En ningún otro país del mundo las autoridades de salud se sientan en una conferencia de prensa para responder las preguntas de los medios de comunicación y para actualizar la información sobre el coronavirus. No en el mundo, en el país. Y en este país, yo te pregunto, ¿dónde está lo irresponsable de este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se sigue en fase 1 y solamente, y lo digo en el mejor contexto posible, afortunadamente solamente tenemos un deceso y confirmado hasta ayer por la noche por este coronavirus? Quiero entender tu crítica y las bases con las que haces esa crítica. Ok, primero debo decir que yo no soy un experto, no soy un doctor, yo estoy dando una opinión y en base a un análisis personal, es una opinión, es un punto de vista y por supuesto me ha criticado, ustedes me dicen, usted no tiene experiencia, no es doctor, no es un profesional, y así es, yo soy solamente una persona que da una opinión y hace un análisis respecto a lo que está viendo, que está consiguiendo el país. ¿Por qué la responsabilidad? Las mismas autoridades han señalado el distanciamiento personal y el fin de semana vimos al presidente acudiendo a mítines con personas, con multitudes. Eso es irresponsable, sabiendo que las mismas autoridades, desde las mismas cuentas de Twitter, estaban recomendando evitar multitudes. Lo del Festival de Vive Latino se me hace una responsabilidad gravísima no cancelarlo. ¿Por qué la economía está por encima de la salud humana? ¿No se supone que eso es el del neoliberalismo, que pone por encima el dinero, las ganancias, a la salud humana, al ser humano? Creo que es irresponsable. Lo de los amuletos, ¿por qué me enfada muchísimo? Porque es una grave crisis, no se puede estar jugando y tratando de hacerse el chistoso cuando la situación es muy seria. Lo del gel es algo muy simbólico. La gente admira a López Obrador. Él debería ser el ejemplo y solamente por ser el ejemplo debería ser, pues sí, yo también me desinfecto. ¿Cuánta gente copiaría ese símbolo de que el propio presidente está haciendo lo que sus mismas autoridades o el mismo gobierno está recomendando? Pero, Julio, ¿no se caen todos los argumentos cuando tú mismo admites que no somos expertos? No, ya de entrada, pues no hay argumento cuando uno acepta que no somos expertos. Hoy en la mañanera hablaba precisamente Hugo López-Gatell de por qué no se canceló y de por qué no hay un riesgo así de un contagio masivo en un evento como el Vive Latino o como estos conciertos. Él habla de que por cada persona contagiada podría haber un contagio de 2 o 3 personas, cuando mucho. Y yo te pregunto esto de ser expertos o no en un tema, porque no es irresponsabilidad opinar así de un tema en el que no tenemos las bases técnicas. No sería mejor dejar que los expertos, los epidemiólogos tomen esta decisión. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado en estos eventos porque él mismo dijo que iba a esperar a que las autoridades de salud le marcaran la pauta, y creo que hasta hoy no se había mencionado claramente el aislamiento, ¿cómo se le llama? El aislamiento voluntario de las personas. El presidente hoy mismo dijo, pues ya no podemos hablar de abrazos, cuando habló de solidaridad y fraternidad. Yo nada más te estoy dando bases y no estoy tratando, tampoco quiero que lo tomes como un ataque ni nada por el estilo. Yo no estoy defendiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Tú me conoces, yo no recibo chayo, yo no recibo publicidad oficial, pero simple y sencillamente estoy buscándole un contexto y un balance a este análisis y a este debate para la gente que nos está viendo y escuchando. No coincido contigo en que solamente los expertos pueden opinar, porque bajo ese pretexto no podríamos opinar sobre la economía, no podríamos opinar sobre temas petroleros, porque siempre diríamos, hay que dejar estos temas a los expertos. Si es así, pues no podríamos opinar sobre nada, porque los periodistas, los reporteros, somos expertos en nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Solamente esperar a lo que las autoridades dicen?
Creo que ese argumento no es válido, el decir. Pero Julio, no me refiero a que no opinemos sobre lo que no conocemos, pero como periodistas podemos entrevistar a los que sí saben. Podemos traer a nuestras mesas de análisis a los que sí saben. Y por ejemplo, en el tema de no haberse puesto gel desinfectante o antibacterial, pues hay un debate, porque yo he entrevistado a expertos de salud que me dicen que no hay nada más efectivo, deja tú el gel, que lavarse las manos con jabón. O sea, el video que muestran de 8 segundos la oposición en el que tú te estás basando, no muestra lo que pasó un minuto antes, si en su oficina o en su camino a subirse al templete el presidente se lavó las manos. No, es que me parece que es de principiantes, mi querido Julio. No, a lo que voy, que es simbólico, porque entiendo, se lo pudo haber lavado antes, se pudo haber desinfectado antes, pero era el momento para él poner el ejemplo, porque él está consciente de que lo están grabando, y él estuvo consciente el resistirse al mover su mano y no dejarse. Imaginemos que sí, se desinfectó las manos, se las lavó, pero ¿qué trabajo costaba hacerlo frente a la cámara para que la gente que lo sigue, que lo admira y que no acepta ninguna crítica, hiciera lo mismo? Vamos a suponer que tú dices, pues el gel antibacterial no funciona. Entonces, ¿para qué diablos tenían un gel antibacterial ahí? Buen punto. Yo he preguntado sobre ese gel antibacterial en Palacio Nacional, pero al final, pues yo insisto con mis preguntas a los expertos. Pero tienes razón, tienes un punto ahí. Si no sirve tanto el gel antibacterial, pues ¿para qué carajos lo están usando en Palacio Nacional? Me queda claro en ese sentido. Ahora, Julio, ¿por qué te molesta lo de las cartitas y lo de las estampitas y lo de los santitos del presidente Andrés Manuel López Obrador? Si así es el presidente Andrés Manuel López Obrador, y no es necesariamente, creo yo, no es para apostarle al fanatismo, ni hacer el ridículo, ni hacerse el payaso. Creo que es para darle una tranquilidad a esas comunidades más apartadas, a ese mexicano de a pie, pues que sí se está poniendo a rezar y se está poniendo a orar para que nos vaya bien durante esta crisis. ¿No lo crees así? ¿No crees que hace mejor un López Obrador apostándole a su discurso de cálmense, serénense, ocupémonos, no nos preocupemos, como no lo han hecho en otras partes del mundo? No coincido tampoco en esto, porque ya no está en campaña. Ya la etapa de la campaña, el de hacerse el chistoso, el de aventarse chistes, eso ya pasó, eso ya se quedó. Ahora es un jefe de Estado, es el presidente de la República y tiene que respetar la investidura. Entiendo que hay mucha gente religiosa y mucha gente que tiene creencias, pero no por ese simple hecho vamos a decir tonterías, porque la gente cree en ciertas cosas, pues yo también me sumo y voy a empezar a decir tonterías. Creo que la situación, el contexto mundial, más allá, supongamos que no va a pasar nada con el coronavirus, que no pasa nada, pero las economías del mundo están a punto de colapsar. Nuestro vecino, Estados Unidos, está a punto de colapsar la economía. Y Toño no me va a dejar mentir, 1 de cada 5 personas han sido desempleados ahora mismo. Es decir, el desempleo en un par de semanas ya está en el 20%. ¿Qué significa eso? Estados Unidos va a entrar en una recesión y por lo tanto nos va a afectar económicamente. Por eso es que el contexto mundial es muy serio para andar con esas charlatanerías. Pero Julio, a ver, rápidamente sí. Te lo digo, en efecto, el secretario del Tesoro dio a conocer que se espera un desempleo del 20%, así como en 1929. ¿No crees tú? Y creo que a mí me parece absolutamente evidente esto de las estampitas y etcétera, como una forma de burlarse de las noticias falsas. Creo que yo lo veo de esa forma, como una forma de burlarse de las noticias falsas. Esta es una situación evidentemente seria, el coronavirus,
Y precisamente con lo que estás diciendo, se está generando un pánico en los mercados. Tenemos una problemática asquerosa en cuanto a las bolsas que se están cayendo, también con la problemática de la caída de los precios del petróleo por este incidente entre Arabia Saudita y Rusia. ¿No crees que es mejor idea que un presidente salga, trate de tranquilizar a la gente? ¿No crees que un líder de Estado o un jefe de Estado tiene esa consigna de tranquilizar a la gente y hasta a lo mejor hacer un chascarrillo? Es una conferencia larguísima que comienza a las 7 de la mañana y termina aproximadamente 9:30, 10. Además, Toño, déjame aclararle a Julio que nunca utiliza el detente para decirle al coronavirus o para pedir que no nos lastime esta crisis, esta pandemia. Utiliza el detente, la estampita del Sagrado Corazón de Jesús, si recuerdo bien, para referirse a los que buscan chingárselo, Julio, a los adversarios. Él dice que no tiene enemigos, que a los adversarios, a esos como los que tú has criticado, a los López Dóriga, que matan y reviven empresarios, a los Rivapalacio, que mienten sin recato alguno. Creo que el contexto en el que saca las estampitas el presidente no tiene nada que ver con el tema del coronavirus, Julio. No directamente, pero estamos el día de ayer, el contexto mundial es que las bolsas del mundo están cayendo, el precio del petróleo se está desplomando, que afecta directamente a México, y creo que tiene razón, Toño, no hay que irse al extremo de Francia, donde para salir tienes que tener un permiso. Creo que ese es el extremo, pero tampoco tenemos que caer en el extremo de que estar guaseando con los amuletos y que la fe nos va a sacar adelante y que la Secretaría de Salud dice hay que evitar las multitudes y el presidente se va a hacer mítines o no cancelan el festival de Viva Latino. O sea, no, los dos extremos son malos. Hay un punto pero Julio, medio. Hay una contradicción en lo que estás diciendo, Julio, perdón por interrumpirte, pero el mismísimo subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que no veía necesidad de cancelar el Vive Latino. Las mismas autoridades de salud a las que tú te estás refiriendo hasta hoy hablan de un aislamiento voluntario. No, hace ya el tuit de la Secretaría de Salud ya desde hace, si no me equivoco, 3 o 4 días, ya estaba hablando del distanciamiento. Y mi pregunta es, ¿por qué tomar el riesgo? ¿Por qué si es tan importante económicamente el festival, va a dejar mucho dinero? ¿Por qué poner por encima la salud pública? Aún exagerando, ¿por qué no poner por encima el interés de la salud al interés económico? ¿Por qué no hacerlo? Yo te pregunto a ti, Julio, tú estás lejos de México, estás en el extranjero. ¿Qué quieres ver? ¿Qué te gustaría ver para opinar? Porque todos tenemos el derecho a opinar, dices, a pesar de que no seamos expertos, pero ¿qué te gustaría ver a ti para decir se están haciendo las cosas correctamente? Voy a polemizar contigo. No es que yo diga que todos debemos opinar, todos debemos opinar, porque tu programa no tendría sentido si tú no podrías opinar sobre cuestiones económicas, porque tú no eres economista, o tú no podrías opinar sobre el desempeño de Peñas, porque pues, tú no eres experto en petróleo. Creo que hay que saber opinar. Es que yo no opino, es que yo no opino sobre... expertos. Pero Julio, yo no opino sobre la economía ni opino sobre el petróleo porque en efecto no soy experto, pero puedo opinar sobre las campañas de despedorre que han desatado muchos que le hacen el caldo gordo a los intereses obscuros. A mí nunca me vas a ver opinar de por qué el secretario de Hacienda tomó este estímulo para reactivar. Yo no tengo eso en mi haber, por eso no le entro ahí. Y yo por eso te pregunto, ¿qué tiene que ocurrir para que se reconozca la labor del gobierno en la contención del coronavirus?
Es más, yo te digo, no me dan a mí la razón los números, solamente un fallecido por el coronavirus hasta el momento. Voy a repetir, no soy experto, pero personas expertas han dicho que la razón por la que hay un número bajo de casos de coronavirus en México, porque se ha hecho los exámenes a un número muy insignificante. Pero ese no se ¿Quiénes son los expertos? Ahí. ¿Quiénes son los expertos? Porque yo solamente lo he escuchado de los comentócratas y de estos analistas pedorros, pero la Organización Mundial de la Salud ha reconocido cómo México le ha puesto frente al coronavirus. Mi querido Julio, me sorprende. No, pero la misma Organización Mundial de la Salud, su presidente, dijo que lo que tienen que hacer los gobiernos, no en específico el gobierno, es hacer pruebas, que la única forma de detectar más casos y de apagar un fuego es saber dónde está el fuego, y en este caso, dónde están los enfermos. Pero voy a decirlo, yo no soy experto, yo no quiero debatir la parte técnica, la parte de la cuestión de salud, tú tienes razón, los expertos deben de hacerlo, y no voy a aplaudirles porque es su trabajo, para eso están y para eso les pagan, para hacer su trabajo, para informar, pero yo me estoy enfocando a la parte política y el simbolismo que el jefe de ejecutivo no tome con seriedad la situación por la que no solo México, sino el mundo está viviendo ahora. Sobre lo de las estampitas, yo te digo, Julio, yo te pregunto, ¿no estás dejando que tu misma creencia o tu falta de creer te lleve a criticar al presidente? No, decía un autor, un autor ateo, que la diferencia entre una persona religiosa, un loco, es en el número, porque hay millones de personas creyentes, por lo tanto pueden creer en lo que sea y son cuerdas, pero si un loco, no estoy diciendo que el presidente solamente, si un loco cree en cosas tontas, pues se le caracteriza como loco. A lo que voy, no es el momento para estar jugando con esas cosas. Ya no es campaña. Las cosas deben ser serias y todo en su momento. Ya lo de las campañas ya quedaron atrás y esos chistes ya no tienen cabida hoy día. Creo que todos debemos exigir al presidente que sea serio cuando debe ser serio, porque la situación es muy seria. En México no está tomando las cosas como... Veo muchos comentarios y dicen, no, pues en Italia porque la población es más vieja, porque el clima es más frío, y etcétera. Pero el contexto mundial de la economía no va a importar si México hace más calor o no, eso va a afectar a todos. Y por razones solamente económicas, deberían tomar más en serio esta situación. Pues, Julio, tú sabes que el espacio de Sin Censura está abierto para todos, aunque no compartamos la opinión, en muchas ocasiones sí la compartimos, en esta ocasión no, y te lo digo con todo el respeto que amerita la oportunidad, y ojalá, te lo voy a decir, más allá de la cuestión profesional y de quién tenga la razón, ojalá que en esto, no Vicente Serrano, las autoridades de salud a cargo de la estrategia tengan la razón, a pesar de que a ti o a mí no nos gusten las estampitas, a pesar de que tú le llames charlatán a López Obrador, a pesar de que yo crea que se están haciendo las decisiones correctas, más allá de nuestras opiniones, ojalá, por el bien de los mexicanos, que se estén haciendo las cosas bien y que esto que estamos debatiendo no nos nuble para seguir exhibiendo a esos cabrones que en efecto sí tienen una línea, sí son chayoteros y sí hacen el caldo gordo a intereses oscuros. Y yo siempre te he respetado, que los has exhibido, y ojalá que lo sigamos haciendo a los López Dóriga, a los Rivapalacio, a los Arreola, a los Beteta, a los Gómez Leiva, porque en esto, tú no estás en México, pero te lo voy a decir, eso sí es de horror, ver una campaña desde medios, desde la política,
contra este gobierno y pareciera que en el veneno y en el odio quieren que también nos lleve la chingada a todos los mexicanos. Julio, te dejo ahí esa propuesta para que sigamos opinando y siempre los micrófonos y las cámaras abiertas, Julio. Así es, coincido contigo. No estoy negando que hay intereses muy fuertes que están aprovechando la situación. Lo que haga el gobierno van a estar cuestionando porque quieren recuperar lo que perdieron hace tiempo, que es el poder. Nada más, déjame terminar rápidamente. Te hago una pregunta. ¿Tú te ofendes porque yo llamo a alguien peje zombie? Creo que entramos allá en un debate que es estéril, porque si le llamas a alguien peje zombie, el que se lleva se aguanta. Así que tendrías que aguantar cómo te responden. Y la pregunta es por qué el presidente llama prensa fifí y algunos se ofenden y algunos rápidamente se ponen el saco y dicen, pues a mí me llamaron fifí, pero yo no hago a alguien en persona, yo no les digo, tú eres peje zombie, yo hago así en general y solita la gente se autodescribe como peje zombie, al igual que algunos periodistas se autodescriben como fifís. Pues a mí digo con mucho respeto, mi querido Julio, pero a mí me la pelan porque ni peje zombie, ni chayotero, ni lambiscón, ni fifí, ni nada. Así que es un debate que creo que a mí se me resbala, me unto vaselina y como te digo, a mí mi querido Julio, mucho cuidado. Gracias. En donde estés, yo sé que en donde estás la cosa está color de hormiga y bueno, pues siempre hay que darle prioridad a la salud y que el abrazo sea virtual, Julio Cerroa. Así es, gracias Vicente, saludos a Toño. Hasta pronto, Sale. Julio. Gracias, Julio. Y bueno, esto también demuestra, creo yo, mi querido Toño, nuestra intención de que todas las voces se escuchen. Nos pueden no agradar, pero también, miren, no voy a defender nada porque creo que no debo de defender nada. Está muy grandecito Julio Cerroa para darnos sus puntos de vista, pero sí creo que hay que diferenciar. Entre un Julio Cerroa y un López Dóriga, un Julio Cerroa y un Riva Palacio. Nada más sí, claro. Para que quede claro, esa es mi opinión, pueden estar o no de acuerdo conmigo, pero pues sin censura es un espacio en el que se pueda debatir. Ya quisiéramos debatir con los Marco Cortés, con los Javier Lozano. Oye, ¿siempre te equivocas, Vicente, o es pura guasa? Pues es que yo también soy un meco. A veces me falla la carburación, mi querido Toño, para que no se vaya a sentir aludido don Marco Cortés. Pero ya quisiéramos que estos personajes nos tomaran la llamada, o el comandante Borolas, para que la gente entienda. Y muchos van a decir, oye, ¿por qué dejas que Julio Cerroa? Porque es el espacio sin censura. ¿Ustedes creen que si el comandante Borolas nos dice, órale pues, les voy a tomar la llamada, no le voy a hacer una entrevista para exponerle, como todos los días lo hago, en su cara, su hipocresía, me explico? Ojalá que la gente entienda de qué se trata sin censura y que Julio Cerroa podrá tener su opinión sobre esto. No la comparto, pero para nosotros es importante tener sus investigaciones exclusivas cuando nos las ha presentado aquí, exhibiendo a los chayoteros y exhibiendo la vida de lujos que tenía, por ejemplo, en Estados Unidos, Genaro García Luna. Una cosa es una cosa, permítanme la expresión, y otra cosa es otra cosa, Toño. Sí, no, totalmente de acuerdo. Aquí las expresiones tienen que ser completas, absolutas y completamente libres. Yo prefiero una expresión con la que no estoy de acuerdo de Julio Cerroa, que es una expresión de crítica a la difusión de mentiras y de noticias falsas, ¿no? En redes sociales, como lo hacen los antes mencionados, como un Joaquín López Dóriga que da por muerto a un millonario, hace exactamente lo mismo un Raimundo Riva Palacio, que también es regañado por el embajador de los Estados Unidos. Eso es preferible, tener un espíritu crítico, aunque no nos guste lo que nos están criticando, a quién se está criticando, que decir mentiras con toda la intención. Uno puede equivocarse, ¿eh? Uno puede tener, y luego uno, lo mejor de todo es aceptar, ¿sabes qué? En el momento hice algún comentario, pero estaba a lo mejor equivocado, ¿no? Y así de sencillo. Ahora,
que también Julio Cerroa entienda que la audiencia es brutal y que las redes sociales también son brutales. Si llama charlatán al presidente Andrés Manuel López Obrador, el que se lleva se aguanta. Si Julio Cerroa asume esa responsabilidad, pues todos contentos, ¿no? Y puede ser que muchas personas no estén de acuerdo conmigo en algunas expresiones o en algunos comentarios, y también se vale. Por eso, pues aquí estamos aguantando vara. Bueno, hay otras noticias,